Saludos nutrinautas, sean bienvenidos a este su podcast de nutrición. Si es la primera vez que nos escuchas, es un placer tenerte aquí con nosotros. En este espacio exploramos la nutrición desde todos los ángulos posibles hasta los rincones menos comprendidos del cuerpo. Yo soy Montserrat González Cuevas y el día de hoy vamos a abordar un tema del que se habla muchísimo en redes sociales, pero que pocas veces se explica con claridad. Hablaremos de la resistencia a la insulina. ¿Qué es realmente y sobre todo, qué no es? En los últimos años, la resistencia a la insulina se ha convertido casi en una etiqueta para explicar cualquier aumento de peso, dificultad para adelgazar o antojos frecuentes. Muchas personas llegan convencidas de que tienen resistencia a la insulina sin haber pasado por una evaluación clínica. Lo malo es que esto no solo genera confusión, sino también un miedo innecesario y malas decisiones en su alimentación. Por eso, hoy vamos a poner orden a este tema. Comencemos por lo básico. La insulina es una hormona producida por el páncreas y su función principal es permitir que la glucosa que proviene de los alimentos entre a las células para ser utilizada como energía. Dicho de forma sencilla, la insulina es como una llave que abre la puerta de las células para que el azúcar pueda entrar y cumplir su función. Sin insulina, la glucosa se quedaría circulando en la sangre. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo, principalmente las del músculo, tejido adiposo y el hígado, dejan de responder de manera eficiente a esta insulina. Es decir, la llave sigue existiendo, pero la cerradura ya no responde de la misma manera. Ante esto, el páncreas intenta compensar produciendo más insulina para lograr el mismo efecto. Durante un tiempo, el cuerpo puede mantener la glucosa en rangos normales gracias a este esfuerzo extra, pero a costa de niveles elevados de insulina en sangre. Y aquí viene un punto clave. La resistencia a la insulina no aparece de un día para otro, ni es una sentencia automática de enfermedad. Es un proceso gradual, multifactorial y en muchos casos reversible, solo si se detecta a tiempo. Ahora bien, ¿qué no es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina no es sinónimo de diabetes. Aunque están relacionadas, no son lo mismo. La resistencia a la insulina puede existir durante años antes de que aparezca la diabetes tipo 2, y muchas personas nunca desarrollan diabetes, ya que hacen cambios oportunos en su estilo de vida. Tampoco significa que ya no puedas comer carbohidratos o que debas eliminarlos por completo. Esa es una de las ideas más dañinas que circulan en redes sociales. Otro error frecuente es pensar que si no bajas de peso fácilmente, automáticamente tienes resistencia a la insulina. Verán, el peso corporal está influido por diferentes factores: genética, hábitos, sueño, estrés, entorno, historial de dietas, masa muscular y muchos más. La resistencia a la insulina es solo una pieza del rompecabezas, no la explicación universal de todo. Desde la evidencia científica sabemos que algunos factores aumentan el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Entre ellos está el sedentarismo, pérdida de masa muscular, alimentación crónicamente alta en ultraprocesados, exceso de grasa visceral, estrés sostenido, falta de sueño y ciertos factores genéticos. Esto es importante porque nos ayuda a entender que no se trata de culpa, sino de contexto y hábitos acumulados a lo largo del tiempo. Uno de los órganos más importantes en este tema es el músculo. El músculo es el principal sitio de captación de glucosa en el cuerpo. Cuando tenemos buena masa muscular y la utilizamos regularmente mediante actividad física, especialmente en ejercicio de fuerza, la sensibilidad a la insulina mejora. Por eso, la resistencia a la insulina no se aborda solo desde la alimentación, sino también desde el movimiento. Hablemos ahora de los síntomas, porque aquí hay muchísima confusión. La resistencia a la insulina no siempre da síntomas claros. Algunas personas pueden presentar cansancio constante, hambre frecuente, dificultad para sentirse satisfechas, acumulación de grasa abdominal o somnolencia después de comer. Pero esos signos no son diagnóstico por sí solos. La única forma de saber si existe resistencia a la insulina es a través de estudios bioquímicos y una evaluación clínica adecuada. Aquí es fundamental recalcar algo. No se diagnostica resistencia a la insulina solo con glucosa normal
o con insulina elevada, sino con una interpretación conjunta de varios parámetros, como glucosa, insulina, perfil lipídico y un contexto clínico completo. Por eso, la autodiagnosis basada en videos de redes sociales puede llevar a decisiones equivocadas como dietas innecesariamente restrictivas o miedo injustificado a los alimentos. En cuanto al tratamiento, la buena noticia es que la resistencia a la insulina responde muy bien a cambios en el estilo de vida. La evidencia muestra que mejorar la calidad de la alimentación, aumentar la actividad física, priorizar el entrenamiento de fuerza, dormir mejor y reducir el estrés crónico tiene un impacto profundo en la sensibilidad a la insulina. No hablamos de soluciones mágicas ni de suplementos milagro, sino de intervenciones sostenidas y totalmente personalizadas. Desde la nutrición, el enfoque no es eliminar carbohidratos, sino aprender a elegirlos, combinarlos y distribuirlos de forma adecuada. Fibra, proteína suficiente, grasa de buena calidad y regularidad en los horarios son herramientas clave para disminuir la resistencia a la insulina. De hecho, dietas extremadamente bajas en carbohidratos sin supervisión podrían empeorar la relación con la comida y no son necesarias para la mayoría de las personas que padecen esta patología. También es importante entender que mejorar la resistencia a la insulina no siempre se refleja de inmediato con el peso corporal. A veces, los primeros cambios se ven en la energía, en la saciedad, en mejor control del apetito o en parámetros bioquímicos, y eso también es progreso. Reducir todo al número en la báscula es una de las razones por las que muchas personas abandonan procesos que sí estaban funcionando a nivel metabólico. Quiero detenerme un momento en algo muy importante, la narrativa del miedo. Hoy en día se vende la idea de que la resistencia a la insulina es una condena, cuando en realidad es una señal de que el cuerpo necesita reajustarse. El problema no es tener resistencia a la insulina, el problema es no atenderla o tratarla con información errónea. El cuerpo es adaptable y eso juega demasiado a nuestro favor. En resumen, la resistencia a la insulina es una condición metabólica caracterizada por una menor respuesta de las células a la insulina. No es lo mismo que diabetes, no se diagnostica por intuición ni se soluciona con extremos. Se trabaja desde la alimentación, el movimiento, el descanso y el acompañamiento profesional. Entender qué es y qué no es nos permite tomar decisiones más informadas y menos cargadas de culpa o miedo. Si este episodio te ayuda a aclarar tus dudas, guárdalo para cuando regreses de miedo. Recuerda que la información es una herramienta poderosa cuando se usa con criterio. No todo lo que circula en redes sociales aplica para todas las personas, y la salud metabólica siempre debe abordarse de forma individualizada. Gracias por acompañarme en este episodio de Nutrinautas. Gracias también a Producciones Argos por hacer posible este proyecto y seguir apostando por la divulgación en salud basada en evidencias. Si este contenido te fue útil, compártelo y síguenos para continuar aprendiendo juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Nutrinautas, explorando la nutrición. ¡Chao!